Hola a todos. ¿Saben? Hay una pregunta que lo cambia todo, y es, ¿qué es lo más importante? ¿Lo que nuestros estudiantes saben o lo que son capaces de hacer con ese saber? Justo esa es la idea que vamos a retomar hoy, repasando los puntos clave de nuestro taller 1 sobre competencias y aprendizaje profundo. La idea es que a medida que avanzamos, vayamos conectando esto con lo que ya hacemos con nuestra práctica diaria en el Liceo Joaquín Eduardo Bello. Muy bien, vamos directo al grano. Hablar de educación por competencias es, en esencia, un cambio de mirada. Es dejar de preguntarnos qué contenidos se alcanzaron a ver para empezar a cuestionarnos algo mucho más potente. ¿Qué son capaces de hacer con todo eso que aprendieron? Y ojo, que esto no es una boda, es una transformación real de cómo entendemos el aprendizaje. Para que esta reflexión tenga un orden, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, nos vamos a meter de lleno en qué es una competencia. Segundo, veremos cómo se conecta con el aprendizaje profundo y la metacognición. Tercero, vamos a anclar todo esto en nuestro propósito aquí en VIGEF. Y, para terminar, vamos a hacer una invitación para seguir conversando. Perfecto. Arranquemos con el primer punto, el enfoque en la competencia. Este viaje es el que nos lleva del contenido a la capacidad real. A ver, entonces, ¿qué es exactamente una competencia? Lo más importante que hay que entender es que no es solo una cosa, es una integración, una verdadera mezcla de conocimientos, de habilidades y también de actitudes que se activan juntas para poder actuar de una manera eficaz. Y esto se pone muy interesante cuando lo desglosamos en sus tres dimensiones. Primero está el saber, o sea, los conocimientos teóricos, los conceptos de cada materia. Luego, el saber hacer, que son las habilidades, los procedimientos, lo práctico. Y finalmente, el saber ser y convivir, que a veces se nos olvida, pero es clave, las actitudes, los valores, cómo nos relacionamos. ¿Y para qué es todo esto? Bueno, esto se conecta directamente con lo que se espera de los egresados del BIGEF. El marco de calificaciones TP apunta a que alcancen un nivel 3. ¿Qué significa eso? Que sean capaces de usar la información, de resolver problemas, de trabajar con otros y de tomar decisiones éticas. Esa es la meta. Y para entenderlas mejor podemos agruparlas. Por un lado están las competencias basales como leer, escribir o manejar las matemáticas. Luego las transversales o genéricas, como el pensamiento crítico o la colaboración, que la verdad sirven para todo. Y claro, también están las disciplinares, que son las específicas de cada especialidad. Educar por competencias significa planificar pensando en desarrollar todas estas de manera intencionada. Muy bien, ahora pasemos a la segunda parte. ¿Cómo se construye todo esto? Hablemos de aprendizaje profundo y metacognición. En otras palabras, de cómo hacemos para que el aprendizaje se quede para siempre. A ver, el aprendizaje profundo es mucho más que solo entender para la prueba. Estamos hablando de un aprendizaje que de verdad dura, que se puede llevar a situaciones nuevas y que se guarde en la memoria a largo plazo. Es básicamente el aprendizaje que nos transforma. Y aquí está el secreto para llegar a él. El puente para lograr ese aprendizaje profundo se llama metacognición. Es conseguir que el estudiante pase de solo saber hacer las cosas a también pensar sobre cómo está aprendiendo. Ahí es donde ocurre la magia. Y miren estas preguntas, son el corazón de la metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Cómo es que lo aprendí? Y bueno, ¿cuándo puedo usar esto y para qué me sirve? Fomentar que se hagan estas preguntas es darles el poder sobre su propio aprendizaje. Entonces, para que esa reflexión pueda pasar, tenemos que crear el espacio. Y la clave es súper concreta. Hay que hacer visible el pensamiento de los estudiantes. O sea, sacarlo de sus cabezas y ponerlo ahí, a la vista de todos, para que puedan conversarlo y analizarlo. Y no, no tiene por qué ser algo súper complicado. Una rutina tan simple como pienso, me pregunto, puede ser tremendamente poderosa. Primero, un momento para que cada quien piense por su cuenta, después un espacio para que se pregunten cosas sobre el tema. Solo con eso, el aprendizaje ya se vuelve mucho más consciente. Por supuesto, todo esto tiene que ver con cómo enseñamos. O sea, si queremos que desarrolle un pensamiento crítico, no basta con desearlo. Hay que darle tareas donde tengan que analizar y argumentar. Si queremos que colaboren, tenemos que observar cómo lo hacen y guiarlos a nuestras acciones en el aula. Tienen que ser súper intencionadas estas acciones. Ahora aterricemos todo esto en nuestra casa, porque nada de esto está flotando en el aire, sino que encaja perfecto con su propósito como institución, con el marco común del VIGEP. Fíjense, su propia misión lo dice: formar estudiantes con competencias morales, intelectuales y sociales que sean capaces de integrarse de forma constructiva a la sociedad. Así que este enfoque no es algo extra, es el corazón mismo de lo que hacemos. Hoy el gran foco institucional está puesto en conectar,
en tejer puentes entre la formación general y la formación diferenciada de ley. Lo que buscamos con esto es que la experiencia educativa se sienta como un todo, no como un montón de piezas sueltas. Y esta visión tiene una fecha clave en el horizonte, el 2026. Planificar para ese año significa empezar a pensar desde ya qué competencias queremos que tengan nuestros estudiantes al egresar y cómo vamos a trabajar para desarrollarlas de manera coordinada. Y con esto llegamos al final, que en realidad es el comienzo de algo nuevo, una invitación al diálogo para que entre todos empecemos a construir un lenguaje en común sobre esto. El paso que sigue, que es el más importante, es llevar estas ideas a la conversación. La propuesta es sencilla: reflexionar, compartir y construir juntos un entendimiento común a través del foro. La idea es escucharnos y así enriquecer lo que hacemos como equipo. La primera pregunta del foro nos invita a mirar hacia adentro en este sentido. Pensemos un momento en nuestras mejores experiencias de aprendizaje, esas que nunca se nos olvidaron. ¿Qué tenían de especial? ¿Qué de eso nos gustaría replicar para nuestros estudiantes? La segunda pregunta busca que nos apropiemos del concepto, desde nuestra propia materia con nuestras palabras. ¿Qué significa enseñar por competencias aquí en el BIGED? ¿Qué cambia en nuestro día a día? La tercera ya nos pide mirar al futuro y priorizar. De todas las competencias transversales, ¿cuál nos parece la más urgente para fortalecer pensando en 2026? Y más importante, ¿qué actividad concreta se nos ocurre para empezar a trabajarla? Y cerramos con esta última pregunta, que es casi un desafío, una invitación a actuar ya. ¿Qué estrategia simple, chiquita, podríamos usar mañana mismo para hacer visible el pensamiento de nuestros estudiantes? Y sobre todo, ¿cómo creemos que ese pequeño cambio podría ser el inicio de un aprendizaje mucho más profundo?